En mi vida pasada, mi hermana y yo fuimos obligadas por la familia a casarnos con las dos ramas de la familia Demon más poderosa de Nanchuan. Mi hermana se apresuró a elegir al hermano mayor, que estaba de moda en aquel entonces, dejándome como prometida del hermano menor, el menos favorecido. El destino le jugó una mala pasada, el hermano mayor se hizo monje, mientras que el hermano menor, por capricho del destino, se convirtió en el único heredero. Aunque el hermano menor era mediocre en habilidad, el verdadero poder de la familia Demon finalmente recayó en mis manos. Cuando mi hermana vio mi éxito, condujo su coche y me mató. Cuando volví a abrir los ojos, ambos renacimos, de vuelta al momento en que el viejo maestro Demon sonrió y nos preguntó a qué nieto queríamos elegir. Esta vez mi hermana llamó y se contuvo. Quiero elegir al segundo joven maestro, declaró. Me ha gustado durante años, viendo el fervor desenfrenado en su rostro, me burlé por dentro. Esta vida, todavía no has aprendido una lección. No tenía idea de que el retiro del hermano mayor a la vida monástica era solo una cortina de humo. En mi vida pasada, aunque parecía prosperar abiertamente, no había sido más que un peón en las luchas de poder de la familia Demon. Ahora era su turno de ser el chivo expiatorio. ¿Estás seguro?, dijo el abuelo. Reformuló a mi hermana suavemente. Su tono teñido de sorpresa. Los parientes a nuestro alrededor se inclinaron, la curiosidad parpadeando en sus ojos. Nadie había esperado que declarara su elección con tanta decisión. Pensé que había elegido al segundo joven maestro de la familia Demon. El patriarca demonio tenía dos hijos, el mayor de su primera esposa, el menor de su actual esposa. Por derecho propio, el menor era el verdadero heredero de la familia. Pero era un derrochador que malgastaba el dinero sin control. Todos sabían que elegir al hermano mayor era la mejor opción. Aún así, mi hermana actuó como si la impulsara un coraje temerario. Español abuelo Cedric, eres demasiado amable. Mi hermana dio un paso adelante con una sonrisa, tomando su mano. El segundo joven maestro es tan amable de corazón, responsable pero juguetón, incluso un poco travieso a veces. Su lengua plateada lo pintó de la mejor manera, haciendo que el abuelo Cedric se sonrojara levemente. El anciano conocía muy bien la verdadera naturaleza de su nieto, estaba demasiado avergonzado para admitirlo. Finalmente, agregó con seriedad, realmente me ha gustado durante mucho tiempo. Su rostro se suavizó con afecto, conmoviendo a casi todos los presentes, pero vi claramente a través de ella que su amor no era más que dinero y estatus. La ambición en sus ojos era imposible de ocultar. Debería pisotear a cualquiera para subir más alto. Español Artemisa, ¿tienes alguna objeción? Ya que tu hermana eligió a Blas, te comprometerás con Demon. La familia Demon no las tratará mal. Hermanas, Demon era el hermano mayor, Blas, el menor. Ya que mi hermana había elegido a Blas, no tuve más remedio que estar de acuerdo. Abuelo Cedric, no te preocupes, asentí con gracia. Viviré feliz con mi hermano Demon. El abuelo Cedric exhaló un suspiro de alivio, tirando de nosotros para sentarnos. Si ambos están dispuestos, finalmente puedo responderle a tu abuelo Der. Su mirada se perdió en la distancia, suave con nostalgia. Sinceramente, nuestro matrimonio en la familia Demon se debió a la bondad pasada de mi abuelo materno. Él y el abuelo Cedric habían sido camaradas en brazos de menos, salvándose la vida mutuamente. Prometieron que sus nietos se casarían, pero la generación anterior no lo había logrado, así que el deber recayó en nosotros. El abuelo había fallecido hace 3 años, sin ver nunca esta unión, que había sido su mayor arrepentimiento. Pero si todavía estuviera vivo, sabiendo que sus nietas se habían convertido en extrañas debido a este matrimonio, seguramente lo habría lamentado profundamente. La familia Demon hizo honor a su reputación como el clan más rico de Nanchuan. La boda fue un espectáculo de opulencia, incluso los sirvientes se maravillaron de que nosotras, las chicas del campo, hubiéramos llegado a tales alturas en un solo paso. Bajé la vista recordando mi destino pasado y me burlé por dentro. Esta buena fortuna habría huido de ella si hubiera podido. Así mi hermana y yo, con vestidos de novia casi idénticos, nos casamos con un miembro de la familia Demon. Después de la boda, vivimos juntos en la mansión Demon. Los dos hermanos vivieron sus propias vidas. El más joven pasó sus días haciendo alarde de su riqueza, de juerga y gastando imprudentemente siempre que no causara un escándalo. Todos hicieron la vista gorda. El mayor se centró en los negocios, viajando y cerrando tratos, ya una figura menor en el mundo financiero a una edad temprana. Mi hermana, mientras tanto, disfrutaba de su vida ociosa. La mayoría de los días se quedaba en su habitación, saboreando los privilegios de ser una joven ama. Un día, se balanceó hacia mí, sus caderas acentuando su vestido. Hermana, dijo esta vez, el futuro amo de la familia Demon definitivamente seré yo. Discúlpate ahora,
y tal vez obtengas una rebanada del pastel más tarde. Mi hermana sonrió, sus ojos rebosantes de presunción y provocación. Ya había calculado que una vez que el hermano mayor se fuera, el poder de la familia Demon naturalmente recaería en ella como la segunda joven amante. Me burlé en mi vida pasada, me mantuve firme en la familia Demon no por suerte, sino por un esfuerzo implacable y una astuta maniobra que avanzó mientras el público se enfrentaba a soportar el calor. Una tonta como mi hermana, aferrándose a un esposo inútil, dejaría durar mucho. Sus palabras solo avivaron mi ira. No pude contenerme más, marché, levanté mi mano y la abofeteé en la cara. Una clara marca roja floreció instantáneamente, se congeló, cubriéndose la cara con las manos, luego se tambaleó de vuelta, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Qué pasa? Si no eres feliz, golpéame. ¿Cuál es el problema? Querida hermana, ¿has olvidado lo que hiciste en tu vida pasada, en mi existencia anterior? Ella recurrió a los medios más crueles para matarme porque había sido la que ejercía el poder en la familia Demon. Éramos hermanas de sangre, unidas por años de parentesco, pero sus celos y malicia habían superado todo eso. Mi mirada se endureció cuando me cerní sobre ella, voz baja, muñeca, me obligó a hacer algo de lo que te arrepentirás. Se congeló por un momento, los labios se separaron como para replicar, pero justo entonces regresó el segundo joven amo. Artemisa, date prisa, hazme un poco de sopa para la resaca. Se tambaleó, apoyándose pesadamente en mi hermana, su aliento apestaba a alcohol. Arrastrando las palabras, todavía logró besar su mejilla, aunque había manchas notables de lápiz labial en su cuello. Blas, vamos a descansar primero. El rostro de mi hermana se retorció de irritación mientras lo estabilizaba, obligándolo. Una sonrisa arrulló. Descansa, la sopa estará lista pronto. Tiró de sus labios, luego se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. Hermana, ve a hacer lo tuyo, no nos molestes a los recién casados. Le sonreí mientras me despedía, claramente disfrutando del espectáculo. Me fulminó con la mirada, apretando los dientes antes de arrastrar al segundo joven amo a su habitación. Con eso, mi frustración por las axilas finalmente se alivió viéndola correr de un lado a otro. Murmuré en voz baja, ser una amante tranquila seguro que es agradable, rica, despreocupada, con momentos ocasionales para pinchar a mi rival mucho mejor que las desordenadas luchas de poder. Una voz fría vino de repente desde atrás. ¿Deseas que muera pronto? Sobresaltado, me giré para ver al joven amo mayor parado al final del pasillo, su expresión ilegible. Rápidamente me compuse, forzando una sonrisa educada. Por supuesto que no, será mi bendición si vives 100 años más. Tener una esposa como tú es mi buena fortuna del pasado. Vidas, arqueó una ceja con una leve sonrisa en los labios y me condujo al dormitorio. Se quitó la corbata y la chaqueta con tono sereno. Si vas al templo Jinyan en un par de días para desconectar de los asuntos familiares, tienes dos opciones: coger una suma de dinero y marcharte de la familia demonio, hablaré con el abuelo, o quedarte conmigo sin un céntimo para practicar el ascetismo en el templo. Bebió un sorbo de agua y golpeó la mesa tranquilamente mientras esperaba mi respuesta. En esencia, me estaba pidiendo que eligiera entre el dinero y él. Después de haberlo visto todo en mi vida pasada, sabía que lo que quería era dinero. Quedarme en la familia demonio significaba ajustar cuentas poco a poco y fastidiar a mi hermana. Además, el joven amo era feo, distante, disciplinado y con un sentido del humor seco que a veces me divertía. Entonces definitivamente iré contigo al templo. Dije, para bien o para mal, soy tu esposa. Me miró con cierta duda y una sonrisa juguetona curvó sus labios. Eso suena bien. Te daré una oportunidad. No juegues. Levanté mi mano en un gesto de juramento, asentí con seriedad, crucé mi corazón, asintió como si finalmente estuviera convencido, luego se giró para irse, dejando un leve rastro de fragancia fría a su paso. En poco tiempo toda la familia demonio zumbó con actividad. Los parientes fueron convocados a la sala de estar, incluido el segundo joven maestro borracho. Era una tradición familiar demonio que cualquier decisión importante requería una reunión familiar. Voy al templo Jinyan a practicar el ascetismo. De ahora en adelante, ya no interferiré en los asuntos de la familia demonio. Tan pronto como el joven maestro mayor terminó de hablar, los parientes ni siquiera habían procesado sus palabras. Cuando el abuelo Cedric golpeó la mesa, su mirada aguda, yendo al templo, ¿llevarás a Artemis contigo? La expresión del joven maestro mayor permaneció tranquila mientras me miraba, luego miró hacia otro lado. Artemis vendrá conmigo, discúlpate ahora, y tal vez obtengas una rebanada del pastel más tarde. Mi hermana sonrió, sus ojos llenos de suciedad y provocación. Zed ya calculó que una vez que el hermano mayor se fuera, el poder de la familia demonio recaería naturalmente en ella como la segunda joven amante.
Me burlé en mi vida pasada, me mantuve firme en la familia demonio no por suerte, sino por un esfuerzo incansable y una astuta maniobra que avanzó mientras el público se enfrentaba a soportar el calor, una tonta como mi hermana. Aferrándose a un marido inútil, dejaría que durara mucho, sus palabras solo avivaron mi ira, no me contuve más, marché, levanté mi mano y la abofeteé en la cara, una clara marca roja floreció al instante, se congeló cubriéndose la cara con las manos. Luego se tambaleó hacia atrás con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué pasa? Si no eres feliz, golpéame. ¿Cuál es el problema, querida hermana? ¿Has olvidado lo que hiciste en tu vida pasada? En mi existencia anterior, Zed recurrió a los medios más crueles para matarme porque yo era la que ejercía el poder en la familia demonio, éramos hermanas de sangre, unidas por años de parentesco, pero sus celos y malicia habían superado todo eso. Mi mirada se endureció mientras me cernía sobre ella, en voz baja. No me obligues a hacer algo de lo que te arrepientas. Se congeló por un momento, sus labios se separaron como para replicar, pero justo entonces regresó el segundo joven amo, Artemis. Date prisa, hazme una sopa para la resaca. Se tambaleó, apoyándose pesadamente en mi hermana, su aliento apestaba a alcohol, arrastrando las palabras, todavía logró besarla en la mejilla, aunque había manchas notables de lápiz labial en su cuello. Blas. Vamos a descansar primero. El rostro de mi hermana se retorció de irritación mientras lo estabilizaba, forzando una sonrisa arrulló. Descansa, la sopa estará lista pronto, tiró de sus labios, luego se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. Hermana, ve a lo tuyo, no nos molestes a los recién casados. Le sonreí agitando la mano para despedirme, claramente disfrutando del espectáculo, me miró fijamente apretando los dientes. Antes de arrastrar al segundo joven amo a su habitación, con eso mi frustración reprimida finalmente se alivió, observándola corre por ahí, murmuré en voz baja, ser una amante tranquila seguro que es agradable, rica, despreocupada, con momentos ocasionales para presionar a mi rival mucho. Mejor que las desordenadas luchas de poder. Una voz fría vino repentinamente desde atrás. ¿Deseas que muera pronto? Sobresaltado, me giré para ver al joven maestro mayor parado al final del pasillo, su expresión ilegible. Rápidamente me compuse, forzando una sonrisa educada. Por supuesto que no, te daré mi bendición si vives 100 años más. Tener una esposa como tú es mi buena fortuna de vidas pasadas. Levantó una ceja, una leve sonrisa tirando de sus labios, y me condujo al dormitorio. Quitó la corbata y la chaqueta del traje, su tono tranquilo. Voy al templo Jinjin en un par de días para retirarme de los asuntos familiares. Tienes dos opciones: o tomas una suma de dinero y abandonas a la familia demonio, hablaré con el abuelo al respecto. O te quedas conmigo sin un centavo para practicar el ascetismo en el templo. Bebió un sorbo de agua, golpeando la mesa tranquilamente mientras esperaba mi respuesta. Esencialmente, me estaba pidiendo que eligiera entre el dinero y él. Habiéndolo visto todo en mi vida pasada, yo sabía que lo que quería era dinero. Quedarme en la familia demonio significaba que podía ajustar cuentas lentamente y molestar a mi hermana. Además, el joven amo mayor era feo, distante, disciplinado, con un sentido del humor seco que ocasionalmente me divertía. Entonces definitivamente iré contigo al templo. Dije, para bien o para mal, soy tu esposa. Me miró medio dubitativo, una sonrisa juguetona curvando sus labios. Eso suena bien, te daré una oportunidad, no juegues. Levanté mi mano en un gesto de juramento, asentí con seriedad. Crucé mi corazón. Él asintió como si finalmente estuviera convencido, luego se giró para irse, dejando un leve rastro de fragancia fría a su paso. En poco tiempo, toda la familia demonio bullía de actividad. Los familiares fueron convocados a la sala de estar, incluido el segundo joven amo borracho. Era una tradición de la familia demonio que cualquier decisión importante requería una reunión familiar. Voy al templo Jinyuan a practicar el ascetismo. De ahora en adelante, ya no interferiré en los asuntos de la familia demonio. Tan pronto como el joven amo mayor terminó de hablar, los parientes ni siquiera habían procesado sus palabras cuando el abuelo Cedric golpeó la mesa, su mirada aguda. ¿Vas al templo? ¿Llevarás a Artemis contigo? La expresión del joven maestro mayor permaneció tranquila mientras me miraba, luego apartó la mirada. Artemis vendrá conmigo. El abuelo Cedric casi se enfada, su barba se contrajo mientras blandía su bastón. ¿Listo para ir tras mi esposo? Mocoso, tronó. Solo unos días después de casarte, estás hablando de convertirte en monje, estás dejando viuda a esa pobre chica, y ahora también la estás arrastrando a dificultades. Déjame darte una lección hoy. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tensando la tensión en la mansión demonio.
Todos contuvieron la risa observando el espectáculo, pero el joven maestro mayor no se inmutó. Y grité bruscamente, elegí ir con él. Cerré los ojos y di un paso adelante, bloqueando al joven maestro mayor. Un movimiento práctico si ese bastón, más grueso que mi brazo, lo golpeara, un moretón de chidib durante semanas, mejor evitar daño real. Al acercarme el abuelo Cedric se detuvo, su bastón flotando en el aire. El joven amo mayor me jaló lentamente hacia atrás, el bastón ahora bloqueaba al joven amo mayor, protegiéndome por completo. «¡Qué pareja tan devota!», murmuró el abuelo Cedric, aunque su ceño se suavizó. «Hijo, si ya se decidieron, déjalos intentarlo». Lady Demon se apresuró a mediar, y la tensión se alivió. El segundo joven amo, aún tembloroso por la resaca, balbuceó: «Hermano, cuídate en el templo». Eructó el señor Demon en silencio, mientras mi hermana se acurrucaba contra el segundo joven amo, su sonrisa no ocultaba. Solo el abuelo Cedric permaneció terco, probablemente aún sintiéndose culpable hacia mi abuelo materno. Después de que lo persuadiera con una mezcla de súplicas y promesas, después de que el joven amo mayor prometiera tratarme bien, el abuelo Cedric finalmente cedió. «Si no puedes soportarlo, regresa. Siempre bienvenido conmigo aquí, nadie te hará daño». Sus palabras fueron amables, pero sentí un dolor, pensé en mi difunto abuelo, me picaba la nariz y se me llenaron los ojos de lágrimas. El abuelo Cedric también había sido mantenido en la oscuridad. En mi vida pasada, me frisme por administrar la casa, sin saber que las partes que me habían asignado, habían sido desviadas por el señor y la señora Demon. Bien, me atraganté, una vez que la multitud se dispersó, el abuelo Cedric incluso organizó que los sirvientes empacaran la ropa y los suministros del templo para el joven maestro mayor y para mí. El paisaje se desdibujó mientras el auto se dirigía hacia el templo de la montaña. Miré fijamente por la ventana, sabiendo que regresaríamos a la familia Demon lo suficientemente pronto, pero los problemas inminentes me pesaban. Antes de que pudiera suspirar, la voz del joven maestro mayor rompió el silencio lamentándolo ya. Me giré para verlo fruncir el ceño, como si me acusara de vacilar. Negué con la cabeza rápidamente: «No, solo mareo, mala suerte». Aparté la mirada, cerrando los ojos para ordenar yo mismo. Soltó una risita baja. Bien, mentalmente reprendí sus cambios de humor cuando llegamos a las puertas del templo. «Sal». No dijo nada más. Abrí los ojos, bajé y vi al conductor llevar nuestro equipaje al templo antes de irse. El monasterio en ruinas me dio dolor de cabeza. «Joven maestro mayor, ayuda a buscar agua a él. Dista aquí podría enterrar a una persona». Capebels, pisos, ropa de cama, todo cubierto de mugre, parecía que habían pasado décadas desde que alguien había vivido aquí. Si quería practicar el ascetismo, porque no había arreglado el mantenimiento básico. La familia era rica, seguramente podrían permitirse restaurar el templo. Joven maestro mayor no se movió, así que lo empujé con el codo. Se quejó, luego salió a buscar agua. Mientras él no estaba, barrí, limpié el polvo e hice la cama. Cuando regresó con un balde con la mano sobre la nariz, contuve una risa. «¿Qué pasa?», bromeé, sospechando que había tenido un problema. Lo soltó. Su nariz murmurando: «El pozo está al lado de la letrina, apesta», dije sonriendo. «Gracias por el esfuerzo, anciano joven amo». Humedecí un trapo y comencé a frotar. El polvo era tan espeso que el agua se volvió negra después de unas pasadas. Miré al joven maestro y él lo entendió. «Fui a buscar más cubos, los traeré». Pronto regresó con otro cubo con ambas manos llenas, incapaz de taparse la nariz. Casi me reí, seguí fregando. Después de horas de trabajo me dolía la espalda, la froté y de repente me quitó el trapo, terminando las esquinas que se le habían pasado. Su expresión seguía agria, pero sus movimientos eran rápidos, a diferencia de un señor mimado. «Déjame», dijo haciéndose cargo. Me sorprendió, nunca esperé que alguien tan mimado por el privilegio fuera tan hábil con las tareas domésticas. En poco tiempo la sala de meditación se transformó por completo. Saqué las sábanas y las colchas que había traído, pero antes de que pudiera extenderlas, el joven maestro las agarró. «Déjame manejarlas limpias», dijo. Solo entonces me di cuenta de que era reacio a trabajar. Solo tenía una ligera obsesión con la limpieza, siempre agarrando lo sucio, tareas agotadoras, dejándolo ordenado. Unos para él, yo estaba feliz de tomármelo con calma, de pie a un lado mientras él hacía la cama eficientemente. El día había sido agotador. Al anochecer, nadie más en el templo estaba cocinando. Así que el joven maestro mayor y yo solo mordisqueamos algunas galletas para pasar el rato. Esa noche, me acosté rígidamente a su lado, la primera vez que compartíamos una cama y una colcha. «¿Aún no dormía?», preguntó. Me giré para mirarlo.
Pero la oscuridad ocultó su rostro. ¿Cómo supiste que iba a dormir, joven maestro mayor? Se quedó en silencio por un largo rato, luego murmuró justo cuando me estaba quedando dormido por tu respiración. La vida en el templo era tranquila y pacífica si no tuviera que preocuparme por las disputas familiares afuera. Bien podría haber sido un paraíso. El joven maestro mayor y yo nos sentamos a meditar, cantamos escrituras, escuchamos conferencias y comíamos comidas vegetarianas a diario. En cuestión de días, sentí que mi espíritu se elevaba, como si renaciera, pero mientras mi alma se elevaba, mi estómago casi se moría de hambre. La comida del templo era dolorosamente insípida, apenas cualquier aceite o sabor. El joven maestro mayor lo devoró sin quejarse, pero tuve que obligarme a tragarlo. Vegetariano justo, no saciaría mi hambre si no lo soportara, simplemente pasaría hambre. Una noche, me desperté aturdido con la necesidad de usar la letrina, extendí la mano y encontré al joven maestro mayor avispa a mi lado. ¿Dónde podría haber ido a esta hora?, murmuré para mí mismo. Me puse una bata y salí de puntillas con la linterna de mi teléfono. La brisa de la montaña trajo un frío que me hizo temblar. Regresando a la sala de meditación, todavía avispa allí, cada vez más preocupado. Busqué a mi alrededor y finalmente vi una figura encorvada en la esquina, hombros temblorosos. En la tenue luz de la luna, la sombra parecía espeluznante y mi mente se inundó de historias de terror de hombres lobo de medianoche. ¡Ah!, grité, agitando mi linterna salvajemente con los ojos cerrados, una mano sobre mi boca. Soy yo, susurró una voz familiar. Abrí los ojos. Era el joven maestro mayor, parecía exasperado. ¿Por qué no estás dormido? Volví a la realidad, con el corazón aún acelerado. No te vi. Vine a buscarte. ¿Qué haces agachado aquí en mitad de la noche? Se quedó callado, su mirada se desvió. Alumbré con la linterna y vi un fuerte meteoroma flotando desde la esquina, junto con un cuenco de huesos limpios y escogidos y unas cuantas motas de aceite. Mis ojos se abrieron de par en par. Tú, apunté la luz a su rostro, notando la mancha de aceite en su labio. Finalmente entendí, te lo estás comiendo todo tú solo. Se congeló por un segundo, luego preguntó bruscamente, ¿quieres un poco? Asentí con entusiasmo. Para ser honesto, la dieta vegetariana me había dejado hambriento. Habló con seriedad, hace frío, vuelve primero a la habitación, te traeré un poco enseguida. Fiel a su palabra, me apresuré a regresar y esperé. Pronto regresó con un tazón humeante de sopa de carne, el aroma delicioso. Agarré el tazón y lo devoré, casi llorando con gratitud, recordándolo agachado en la esquina antes. Sentí una punzada de culpa. Honestamente, si hubiera sido el que roía carne en la oscuridad de la noche, se habría visto igual de monstruoso. Ah, suspiré contento después de terminar, volviéndome hacia él. Recordé darle las gracias. Gracias, no respondió, pero su expresión era complicada. Justo cuando estaba a punto de acostarme, pensé en algo y pregunté en voz baja, ¿de dónde sacas la carne? El templo no permite carne. Cierto, respondió con calma, conejos salvajes de la montaña de atrás. Me quedé boquiabierta. Conejo hórrido, no lo suficientemente sabroso, replicó. Titubeé, sacudiendo la cabeza ligeramente contra la almohada. Delicioso, era simplemente discordante. La idea de esos conejitos suaves y esponjosos terminando en mi estómago me dejó una punzada de culpa, como si leyera mi mente. Agregó con recato, atrapé conejos negros, tienen varias camadas al año, comer algunos no hará daño. Asentí, sintiéndome confundida y tranquila a la vez. Solo me di cuenta más tarde, mientras me dormía, de que el usualmente correcto joven maestro mayor solo había estado tratando de consolarme. A la mañana siguiente, me desperté renovado. El joven maestro mayor ya se había ido a meditar, dejándome todavía en la cama. Justo cuando estaba a punto de levantarme, un ruido repentino me sacudió. Artemis, la hermana, irrumpió en la habitación, abriendo la puerta de golpe con el ceño fruncido, y descargó una lluvia de maldiciones. ¿No sabías que la familia demonio me dejaría todas estas tareas? ¿Por qué no me advertiste? Solo quieres verme hacer el ridículo. Después de escupir su ira, tiró de mi cuello, empujándome a un lado. Por suerte mi ropa era gruesa, así que no me lastimé. Me puse de pie de un salto. Eres el idiota, échate la culpa. En mi vida pasada, la familia demonio me había tratado como una máquina, trabajando como un esclavo solo para ser descartado como mediocre. Ahora que la hermana estaba probando su manipulación, a ver si por fin se da cuenta. Cualquiera podría con esas tareas. Eres un incompetente. En vez de molestarme, ve a practicar tus habilidades, repliqué con las manos en las caderas. Ella se enfureció, abalanzándose sobre mí, y caímos en un montón. De alguna manera, reunió la fuerza suficiente para empujarme hacia atrás, abriendo de golpe la puerta de madera medio cerrada. El umbral de Onai estaba un tramo de escaleras más abajo. Instintivamente, me agité para estabilizarme, pero antes de poder reaccionar,
me estrellé en un abrazo cálido y firme, un par de manos fuertes me estabilizaron acercándome. Joven amo mayor, hermana finalmente se calmó encogiéndose para pasar desapercibida, típica dureza cuando se meten conmigo, tímida alrededor del joven amo mayor, como un perro que solo ladra a los débiles. Me liberé abofeteándola en la cara lo suficientemente fuerte como para dejar una marca roja, se cubrió la cara, las lágrimas brotaron, mirándonos fijamente antes de escabullirse como un polluelo, todavía persistiendo, salgan o los haré arrastrarse. Espeté con ella llorando y cubriéndose la cara, suspiré de alivio una vez que se fue. Artemis, impresionante, dijo el joven amo mayor, acercándose para inspeccionar mi mano, debería haber ven pronto, nadie se atreverá a intimidarte de nuevo. Lo despedí con un gesto, no es necesario, solo quédate aquí y déjame manejarlo, lo disfruto, suspiró suavemente, sus ojos se ensombrecieron por el cansancio, solo entonces noté que su humor estaba apagado, antes de que pudiera preguntar, alguien llamó a la puerta, que día a interrupciones interminables. Amo, por favor regresa, el señor y la señora Demon están preocupados por ti, dijo River, el mayordomo, fingiendo angustia mientras se frotaba los ojos, casi le creí hasta que me di cuenta de su acto. ¿En serio? Incliné mi cabeza estudiando la reacción del joven maestro mayor. Honestamente, si no querías que se convirtiera en monje, podrías haber intentado más detenerlo. El joven maestro mayor se atragantó con una risa, le pellizqué la cintura debajo de la mesa. Articulando estamos actuando, deja de sonreír, estás arruinando el acto, titubeó, tartamudeando por una excusa. El joven maestro mayor lo salvó bien. Artemis extraña a su hermana, volvamos, me guiñó un ojo, seguí el juego exactamente. Deberíamos visitar casa de todos modos, agregó River rápidamente, los caminos de montaña son difíciles, mis llantas están pinchadas, lo arreglaré y volveré por ti. Regresamos a la sala de meditación para esperar. Una vez que River se fue, resoplé hacia él. Joven maestro mayor, ¿por qué dices que extraño a mi hermana? Eso es ridículo, sonaba despreocupado, prometí que dejaría esta vida atrás, regresar a la familia demonio parecerá natural sin sospechas, lógico, pero aún así incómodo. ¿Cómo no dijiste que extrañaba la televisión, el sofá o el refrigerador? Mencionar a mi hermana es absurdo, se rió de nuevo, frustrado le pellizqué la mejilla, aplanando su sonrisa, deja de reír. De vuelta en la mansión Demon, el abuelo Cedric me saludó con alegría forzada, llamando a mi esposa para preparar un banquete para darnos la bienvenida a casa. Su entusiasmo no enmascaró los motivos ocultos del otro, sus ojos brillaron con cálculo. Demon, ya que has vuelto, ayuda con la empresa mañana, los proyectos se están acumulando. Comenzó el señor Demon, pero se quedó en silencio cuando el abuelo Cedric le lanzó una mirada fulminante. Por supuesto, padre, yo manejaré la empresa. El joven mayor asintió. El segundo joven maestro holgazaneaba y su hermana me fulminó con la mirada, deseando que desapareciera. La comida era tensa, silenciosa excepto por el tintineo de los cubiertos. Al día siguiente el joven maestro mayor, listo para irse a la compañía, espera, le bloqueé el paso, cambié los zapatos para seguirlo. Esperó en la puerta, mirándome hasta el auto antes de preguntarme perezosamente si me acompañaba. ¿No te descansó lo suficiente el templo? La consideración del joven maestro mayor ablandó mi corazón, pero sabía que Keldon se quedaría ociosamente en casa. Las intrigas y maquinaciones de la familia demonio eran infinitas. Mejor lanzarse directamente a la refriega. Además, su fachada pública de justicia era obvia para todos. Claramente favorecían al segundo joven maestro. Convocar al joven maestro mayor de regreso a la compañía fue solo una trampa para apuntalar al más joven. En este mundo, era mejor atacar primero. Más importante aún, si no salía con él, ¿de qué otra manera tendría la oportunidad de aconsejar sobre el panorama general? En lugar de responder directamente, cambié de tema con destreza. Dije que hay una startup llamada Sukai que se especializa en servicios de almacenamiento y de alto rendimiento. Creo que tienen potencial. Quiero considerar invertir. El joven maestro se animó de inmediato. ¿Cómo se llama Sukai? Sus clientes son personas de la alta sociedad adineradas. Las ganancias no son enormes, pero su red es poderosa. Será útil para futuras conexiones. En mi vida pasada, la familia Demon sufrió porque subestimaron el repentino ascenso de Sukai. En ese entonces intentó invertir, pero fue bloqueado en cada paso sin obtener beneficios. Ahora espero que el joven maestro siga mi consejo. Para mi sorpresa, asintió sin dudar. Claro, irá con tu juicio. Mis ojos se iluminaron.
¿De verdad estás de acuerdo?, asintió levemente con la mirada fija al frente. Dios mío, era demasiado agradable. La felicidad me invadió, haciéndome sentir mareado. A pesar de mi emoción, me habría desviado al trabajo, pensando en cómo elaborar una propuesta de licitación impecable en torno a Sukai. Mi mente. Llegué a la empresa con ideas a toda velocidad. Una vez allí, me senté frente al ordenador a investigar y escribir a toda velocidad. En mi vida pasada, había estudiado a fondo la trayectoria de Sukai. Ahora, con un torrente de ideas, escribía sin parar. A medianoche el joven maestro terminó sus tareas y golpeó mi escritorio. Artemis, las negociaciones de inversión están resueltas. Su voz tenía una extraña ligereza, con una sonrisa en el borde. Pero yo estaba demasiado distraído, mirando sus gafas de montura dorada. ¿Cómo podía alguien verse tan bien trabajando tan seriamente? O menos, vale, genial. Tartamudeé, recogiendo rápidamente mis notas, imprimiendo la propuesta y entregándosela. Mírala. No hizo preguntas, simplemente tomó el archivo y lo hojeó. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Artemis, esto es excelente. ¿Cuándo empezaste a dedicarte a los negocios? Eres muy talentoso. Me sonrojé fingiendo indiferencia. Me alegra ayudar. Sinceramente, estas estrategias se perfeccionaron a partir de las luchas de mi vida pasada, años de navegar por las intrigas de la familia demonio, burlando a zorros y tigres por igual, habían forjado estas habilidades. De repente el joven maestro mayor sacó un documento de su cajón. ¿Qué es esto? Abrí una página en blanco y me quedé paralizado, pero él sonrió levemente con un atisbo de travesura en sus ojos. Una propuesta de licitación falsa muy convincente. Alguien morderá el anzuelo. Me ordenó que lo pusiera en el primer cajón del gabinete izquierdo de mi estudio. Luego agregó, descansa en casa, me encargaré del resto. Asentí colocando el anzuelo en el lugar designado antes de irme a la cama. Durante los siguientes días, el joven maestro mayor se ocupó de los detalles de la asociación de Chuka. Todo fue bien hasta que un día, cuando fui al estudio por archivos y encontré la cerradura del cajón rota en dos, el núcleo descartado y la propuesta falsa desvanecida. Esa noche, de pie en el balcón con el joven maestro mayor, llamé y exclamé, lo adivinaste perfectamente, verdaderamente un Zhuge Liang moderno. Previendo todo, pero no sonrió, su mirada se desvió hacia el horizonte, porque vivimos bajo tantas miradas, cada movimiento, cada palabra que Simone observa. Me giré hacia él, la mitad de su rostro bañado por la luz de la luna, la otra mitad en sombras. Parecía menos severo ahora, más como un solitario árbol de madera de flecha firme bajo la lluvia, tranquilo, resuelto, pero envuelto en soledad. Me dolió el corazón, joven maestro mayor, me incliné hacia adelante instintivamente de repente. Queriendo consolarlo, está bien sentirse presionado ahora, nos haremos más fuertes juntos, algún día, ni siquiera se atreverán a mirarnos a los ojos, sonreí, imaginando nuestra futura gloria, pero antes de que pudiera continuar, el joven maestro mayor se acercó, nuestras narices casi se tocaron, su cálido aliento rozando mi rostro, haciéndome temblar. Artem, murmuró, tu respiración me dice que estás nervioso. Antes de que pudiera procesar sus palabras, se inclinó y me besó. Sus labios estaban calientes y tiernos y mi mente se quedó en blanco, yo me quedé paralizada, clavada en el sitio, antes de retroceder bruscamente varios segundos después, el joven amo mayor reaccionó rápidamente. Agarrándome en sus brazos y sujetándome contra la barandilla, lo miré, sus pestañas temblaban débilmente a la luz de la luna, el mundo pareció desvanecerse, dejándonos solo a él y a mí. Cuando me soltó, mi cara se sonrojó carmesí, tartamudeé. Ni siquiera preguntaste si lo quería, frunció él. Ceño sin disculparse, somos marido y mujer, y hemos dormido en la misma cama. Técnicamente eso tenía sentido, pero ¿por qué sonaba tan molesto? Aún así, deberías preguntar primero. Enderecé mi columna, enfatizando mis límites, inesperadamente. Cooperó su expresión seria. ¿Está bien? ¿Puedo besarte? En realidad preguntó, solo fue terco sin esperar que lo cumpliera, sin palabras, dudé, finalmente, asentí. Está bien, apenas había hablado cuando se inclinó de nuevo, sus labios y lengua se enredaron ferozmente robando mi boca de su último aliento. Espera, mi visto bueno significaba que podía besarme, no que debía hacerlo de nuevo ahora mismo. Este hombre es legalmente un pícaro. La conferencia de licitación llegó en un abrir y cerrar de ojos, el joven maestro mayor y yo encontramos un rincón en el borde del lugar,
con la intención de observar en silencio, pero la hermana y el segundo joven maestro nos acorralaron como yeso pegajoso. Artemis, ¿cómo va tu propuesta? Arrulló la hermana apoyándose en el segundo joven maestro, cubriéndose la boca con una sonrisa. El segundo joven maestro se burló, mirándonos desde arriba. ¿Quién gana? ¿Importa? El dinero de la familia demonio siempre terminará en el bolsillo de la familia demonio. Exactamente, intervino la hermana. No estés triste si pierdes, no dejes que te arruine el humor. Sus palabras atrajeron a una multitud, incluidos los partidarios que el segundo joven maestro había reunido. Oye, ¿no son estos los jóvenes maestros de la familia demonio S2? Alguien intervino. ¿A qué empresa representas? Fruncí el ceño, sintiendo malas intenciones. El segundo joven maestro agitó la mano con desdén. Los jóvenes maestros de la familia demonio compiten naturalmente por la familia demonio. Tu pregunta es redundante, de acuerdo, hermano mayor, nos sonrió con mal. Icia y su hermana añadió. Segundo joven amo, está siendo injusto, el joven amo está solo, ¿cómo puede competir con tu poderoso equipo? Estalló la risa. Oí a los jóvenes amos representar a Chukai. Chukai, ¿qué es eso? Nunca lo había oído, suena a servicio de limpieza para damas ricas, es divertidísimo. Entre las burlas el joven amo me agarró la mano, su rostro sombrío y me llevó lejos, le apreté la mano con fuerza. Mi tono era suave pero firme. Ignóralos, pronto aprenderán lo que es la verdadera fuerza. Se quedó en silencio un momento, luego susurró, no estoy enojado por mí mismo, solo odio cómo menosprecian a la empresa que te importa. Me dolió el corazón, estaba molesto por mí. Comenzó la licitación, las empresas presentaron sus propuestas una por una. 3 días después, se anunciaron los resultados. Chukai ganó, el joven amo se aseguró la sociedad, mientras que el segundo joven amo lo perdió todo. Incluso el dinero de su ropa interior. Sí, salté besando su mejilla, gran trabajo. Dijo sonriendo, ahora vamos a celebrar, todavía disfrutando del resplandor de la victoria. La sala de conferencias se abrió de golpe, el segundo joven maestro y la hermana irrumpieron, sus rostros sombríos. ¿Hiciste esto a propósito?, espetó la hermana. Sabías que también entraríamos, así que nos tendiste una trampa, me burlé, dando un paso adelante y parpadeando. ¿O son unos sin cerebro, culpando a otros? Robaste nuestra propuesta atrapados en rojo, menos entregado en vigilancia, sigue causando problemas y serás demandado. Solo pretendía intimidarlos, pero el rostro de la hermana palideció, revelando su culpa. Menos que tiró de la manga del segundo joven maestro, pero él se la quitó de encima, murmurando idiota. El segundo joven maestro se escabulló, y la hermana se quedó, aturdida, antes de correr tras él. Mientras se iba, nos miró como si pidiera clemencia. Me burlé, la gente como ella nunca lloraba hasta que veía el ataúd, con la victoria resuelta. Y gracias a la influencia de Chukai entre los altos mandos y clientes, y la brillantez de nuestra propuesta de licitación, el prestigio del joven maestro mayor en la sala de juntas de la familia Demon se disparó. Finalmente, con el apoyo unánime de los directores, tomó formalmente el control del grupo Demon. De pie junto a él, me convertí en la esposa, el demonio con el que todos ahora tenían que contar. Lo aplaudí calurosamente, mi corazón latía incontrolablemente. Inesperadamente se giró, tomó mi mano y me jaló al escenario con él. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirles a todos. Su mirada recorrió la sala y luego se posó en mí. La propuesta de licitación más crítica que nos hizo ganar este contrato lavó mi trabajo. Fue mi esposa Artemis quien la escribió de principio a fin. La sala se quedó en silencio, luego estalló en aplausos y murmullos de sorpresa. Ella es brillante, con visión. Espero que esté a mi lado manejando el grupo Demon juntos. Sus palabras fueron directas, sin reservas. En ese momento, bajo el foco de atención, sosteniendo su mano, rodeado de miradas de admiración, esta era la primera vez en mi vida que me habían reconocido públicamente con tanta dignidad. Me picaba la nariz. Las lágrimas amenazaban con salir, me mordí el labio forzando a levantar la cabeza para no llorar delante de todos. Después de que la multitud se dispersara, agarré mi bolso y le di un puñetazo en el brazo. ¿Por qué me empujas al escenario? Se frotó el brazo fingiendo inocencia. No mentí, eras infeliz, no quería verte tan capaz, mantente oculto. Sus ojos eran claros, su tono tranquilo, pero cada palabra tocó una fibra sensible en mi corazón. Después de una pausa, añadió: por supuesto. Es tu elección, lo que decidas lo respetaré. Mirándolo, el futuro de repente se sintió menos distante. Estoy dispuesto, dije con seriedad, quiero hacer esto contigo. Esa noche celebramos en casa con una botella de champán, después de unos sorbos.
Ambos estábamos achispados, la noche era apacible, el ambiente perfecto. Artemis, el mayor joven maestro, arrastraba las palabras, inclinándose cerca, su voz suave con el vino. ¿Recuerdas cuando me llamaste buen esposo? Me congelé, recordando el momento en que tener un esposo como tú es lo más afortunado en 8 vidas. Sonrió, al ver que lo recordaba. ¿Quieres saber cuánto mejor puedo ser? Su tono era coqueto, su mirada sugerente, una vaga sensación de aprensión se deslizó, pero con el viento corriendo a través de mí, y sus ojos sosteniendo los míos con tanta intensidad, asentí, tontamente. Al segundo siguiente me inmovilizó en la cama. Poniendo en acción sus deberes de buen esposo, la habitación se llenó de suaves jadeos y crujidos, el viento de la noche se deslizó a través de las cortinas, pero Calden enfrió el calor de nuestras manos entrelazadas. Cuando todo se calmó estaba demasiado débil para hablar, me susurró algo al oído, pero ya estaba somnolienta. Antes de que la conciencia se desvaneciera, recordé una cosa: hoy nunca me sentí más feliz, mañana sería aún mejor. La última vez que morí fue en la noche lluviosa en que Demon celebró el cumpleaños de su primer amor. Cuando abrí mis ojos otra vez, estaba de vuelta en el banquete de nuestro aniversario de bodas. Lilith, el primer amor de Demon, estaba vertiendo vino tinto sobre mi cabeza. Señora Demon, su voz goteaba burla. No te hagas ilusiones, eres justicia y menos N. Una lluvia fría mezclada con el sabor metálico de la sangre mientras inundaba mi garganta. En el otro extremo del teléfono, la dulce voz de Lilith arrulló: Demon, las velas están a punto de apagarse. Luego vino la luz desconocida de Demon y una respuesta, llegando. Lilith, el tono de marcar cortó el último rastro de mi súplica desesperada. Demon, qué cruel, más cruel que tu falta de amor por mí por 1000 veces. Cuando abrí los ojos, de nuevo el resplandor del candelabro era cegador, el aire estaba denso con el hedor a champán, perfume y cortesías huecas, haciéndome querer vomitar. Lilith estaba de pie con un vestido blanco entallado, el líquido en su copa cayendo en cascada sobre mí antes de que pudiera reaccionar. Señora Demon, su voz estaba cargada de burla. No me malinterpretes, Demon solo pensó, la forma en que bajas la cabeza y te quedas callado. Tu silueta tiene 3 puntos de parecido con la mía. Se inclinó. Sus palabras solo eran para mí una imitación barata destinada a llenar mi lugar. ¿De verdad creíste que rechazaste la cima? Incluso podía sentir la mirada de Demon desde la esquina de la habitación. Indiferente, como si esto no tuviera nada que ver con él. Me limpié el viento de los ojos y fijé la mirada en la torre de champán en la bandeja del camarero a unos pasos de distancia, en medio de los jadeos de la multitud y el repentino oscurecimiento de la expresión de Demon. Agarré la pesada base plateada de la bandeja para estrellarme. Toda la bandeja, junto con cada copa de champán, se estrelló contra la cabeza de Lilith. El cristal roto se mezcló con el grito desgarrador de la oreja de Lilith. Ah, mi vestido, mi cara. ¿Estás loca?, gritó, tratando de limpiarse el viento de la cara. Solo para corté sus dedos con el cristal roto. Solté la bandeja, dejándola caer ruidosamente contra el suelo de mármol. Mirando a la Lilith destrozada, curvé mis labios en una sonrisa tan fría que podría congelar el infierno. Señorita Lilith, Lilith, ahora encajamos, ambos somos un desastre. Un gruñido de furia estalló detrás de mí, mi mano apretó mi muñeca con fuerza aplastante, casi dislocándome los huesos. Demon de alguna manera me había alcanzado en un instante, su rostro generalmente atractivo y distante ahora estaba tormentoso de rabia. La pura fuerza de su agarre me hizo perder el equilibrio, casi estampándome contra su pecho. El familiar aroma a bosque y ratón llenó mi nariz, y las náuseas aumentaron aún más fuertes en mis entrañas. El recuerdo de Demon y las suaves palabras de Lilith acunando se superpusieron con su expresión furiosa actual, desgarrando mi mente. Demon, ya sabes, hace 10 años, cuando la mansión de tu familia se incendió, ¿quién crees que te sacó de la ventilación? Su cuerpo se puso rígido de repente, el agarre en mi muñeca se aflojó instintivamente. Miré fijamente las pupilas repentinamente desenfocadas, enunciando cada palabra con una claridad brutal. Yo fui quien salvó tu miserable vida. Su nuez de Adán se movió violentamente. Tiré mi mano hacia atrás, obligando a Demon a tropezar a medio paso de lo no gastado de eso. Señor Demon, programemos 1 hora para finalizar el divorcio. Mi voz era inquietantemente tranquila, incluso mezclada con una extraña sensación de alivio. Su respiración pareció detenerse por un segundo. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, los sollozos de Lilith, los susurros de los invitados y la mirada pesada y plomiza de Demon. Todo quedó atrás, en el momento en que salí de las pesadas puertas del salón de banquetes. Un familiar sabor metálico a hierro menos rico subió por mi garganta. Me apoyé contra la fría pared, tosiendo violentamente. Cuando abrí mi palma, una impactante mancha de sangre fresca floreció a través de ella.
El comprobante de diagnóstico de cáncer de estómago terminal yacía tranquilamente en mi bolso, junto con el acuerdo de divorcio que ya había firmado. Las marcas rojas en mi muñeca del agarre de Demon aún latía. Destruirlos requeriría un plan más preciso, pues despojaría a Lilith de su meticulosamente cultivada personalidad inocente de terraza, justo enfrente de todos, sentado junto a la ventana del estudio que iba del suelo al techo. Encendí mi portátil, el ruido de las pulsaciones de teclas resonó en la habitación silenciosa. Fragmentos de recuerdos que había ignorado en mi vida pasada volvieron a inundarme. ¿Realmente Lilith había ascendido a su posición solo por Demon? Ese Mediterráneo menos C menos calvo, oro menos anillo menos cargado gerente general Cyrus era una pieza clave del rompecabezas en sus alardes borrachos de nuestra vida pasada. Lilith había mencionado una vez que la noche en que aseguró su lugar como suplente de la Compañía Internacional de Ballet, la pasó en Cyrus's Yacht. Oye, hazme un favor y busca algo de información, mándamela lo antes posible. Mi voz tenía una leve aspereza, pero ignoré la respuesta burlona de Fénix al otro lado de la línea. Fénix, mi mejor amigo, ahora distanciado porque yo se había casado obstinadamente con Demon. Bien, envíalo, lo descartó con un tono casual. Unas horas después, me recliné en mi silla, mirando los archivos en la pantalla archivarse lenta pero constantemente. El agotamiento me invadió como una marea, pero debajo surgió una claridad fría y estimulante. Ahora todo lo que quedaba era esperar a que esta espada venenosa golpeara precisamente donde Lilith más apreciaba. 5. La oportunidad llegó antes de lo esperado. 3 días después, en el Centro de Arte de la ciudad, la presentación solista debut de Lilith desde que regresó del extranjero. Carteles empapelaron cada rincón de la ciudad. Los medios de comunicación la pintaron como un fénix renacido, un duende artístico renacido de las cenizas. Demon, como patrocinador de la parada del evento, naturalmente se sentó en los asientos VIP de la primera fila. Me encaramé en la esquina más discreta de la última fila, un sombrero de ala ancha y gafas de sol protegiendo mi rostro, bajo el foco. Cada movimiento que hizo fue una actuación impecable, ganándose jadeos y aplausos de la audiencia. Como irónico, cuando las luces del intermedio se encendieron y los murmullos de la multitud aumentaron. Disculpe, perdóneme, murmuré a mi vecino y me deslicé hacia el baño. La puerta del cubículo se cerró con un clic. El brillo de la pantalla de mi teléfono iluminó los dimmets. Envié con éxito denuncias anónimas presentadas a las autoridades pertinentes. Mis dedos estaban helados. Respiré hondo y empujé la puerta para abrir. Algunas mujeres se retocaban el maquillaje en los lavabos. Lilith estuvo increíble esta noche. Ese show en un término fue impecable. Sí, todo lo que los patrocinadores Demon deben aprender, menos querido. SHH, cálmate. Bajé la cabeza para lavarme las manos. El sonido del agua corriendo enmascaraba sus risitas. Comenzó la segunda mitad. Lilith estaba en el centro del escenario, ejecutando una serie impresionante de actos de show que dejaron al público sin aliento. Bravo. Un hombre mayor llamó y ayudó, pero murmuró en admiración, justo cuando los aplausos estaban a punto de estallar. Din menos don, din menos don. Una serie de estridentes alertas telefónicas estridentes resonaban desde distintos rincones del auditorio. ¿Qué demonios?, refunfuñó alguien en la primera fila con irritación. Dios mío, mira tu teléfono. No, la joven se tapó la boca con la mano y le mostró la pantalla a su acompañante. Que el director general Cyrus malversó fondos destinados a escuelas de montaña empobrecidas. Y estas fotos, no solo eso, a toda prisa. ¿Qué hay de Lilith? Jesús, incluso hay un adjunto con el nombre de un denunciante. ¿Quién hizo esto? Hola, ¿qué pasa? Los chats grupales estallaron. Demon, en la última fila, bajó la voz mientras hablaba por el teléfono, con los ojos pegados a la pantalla. Cyrus fue nombrado en un informe de denuncia, y también hay trapos sucios sobre Lilith. Reenvíenmelo y Irai. Los susurros estallaron en una conmoción incontrolable, hirviendo como una tetera a punto de rebosar. Silencio, por favor, gritó un miembro del personal con ansiedad. ¿Qué? ¿Son todos incompetentes? ¿Cómo hicieron esto? Fuga en la sección VIP. El gerente general Cyrus se puso de pie de un salto, su silla chirrió contra el suelo, su rostro estaba mortalmente pálido, la pantalla de su teléfono aún brillaba mientras lo agarraba como un salvavidas. Cyrus, la segunda mitad acaba de comenzar. ¿Qué demonios estás haciendo? Un hombre de mediana edad con un uniforme con placa se abalanzó sobre él para bloquearlo. Piérdete. Cyrus lo apartó brutalmente, corriendo hacia la salida sin mirar atrás. Fuera de mí. Camino ni move en el escenario. La rotación final de Lilith aterrizó torpemente, sus dedos resbalaron y se tambaleó medio paso antes de apenas estabilizarse. La dulce sonrisa característica en su rostro se congeló en una máscara grotesca.
Sus ojos se lanzaron al público con pánico. Desde detrás del escenario llegó el sonido apagado de una voz ahogada por las lágrimas. ¿Qué está pasando? ¿Quién hizo esto? ¿Dónde está mi teléfono? Me bajé el sombrero y me fundí con la multitud silenciosa, pero eléctrica, arrastrando los pies hacia el salida, pasando la entrada del pasillo. Capté fragmentos de la voz del demonio hacia la puerta medio abierta, encontré la fuente inmediatamente, la contuve. Demasiado tarde, ya se han llevado a Cyrus, idiotas. Mantengan a Lilith tranquila, no dejen que diga ninguna estupidez. 6. Justo cuando llegué a la puerta, una marea creciente de cuerpos y destellos cegadores de cámaras me cortaron la salida VIP del teatro. Los reporteros invadieron la salida VIP del teatro como buitres. Señorita Lilith, ¿son ciertas las acusaciones en línea sobre sus tratos financieros y el quid mins pro mins quo con el gerente general Cyrus? Lilith, fuentes afirman que su puesto en la Compañía Internacional de Ballet se obtuvo por medios poco éticos. ¿Cómo responde, señor Demon? Como amigo cercano y principal patrocinador de Lilith, estaba al tanto de esta situación. Lilith, protegida desesperadamente por asistentes y guardaespaldas, se tambaleó hacia su camioneta que la esperaba. En el caos, el micrófono de un reportero le golpeó la frente y gritó de dolor. Justo entonces, el auto de Demon se detuvo. Los guardaespaldas retuvieron a la prensa mientras le abrían la puerta. Como una mujer que se ahoga se aferra a un salvavidas, Lilith gritó sus lágrimas y se abalanzó hacia él. Demon, sálvame, están mintiendo, todo es falso, esa perra Niam me arruinó. Demon se congeló a medio paso en negativo. Lilith se estremeció bajo su mirada, su cuerpo se congeló a mitad de su desesperada embestida. Me quedé de pie en las sombras al otro lado de la calle, en medio de la cacofonía, observando en silencio cómo se desarrollaba esta farsa. 7. Al final, Demon no dejó que Lilith entrara a su auto, murmuró algo a su guardaespaldas, la puerta se cerró de golpe y el elegante vehículo negro de lujo se alejó sin mirar atrás. Dejado atrás, Lilith se quedó sola en medio del enjambre de reporteros cada vez más frenético, su rostro tan pálido como el papel perfecto. La semilla de sospecha que Demon había plantado en su propia mente finalmente estaba comenzando a brotar. Me giré para dejar atrás este circo. A solo unos pasos de distancia, un Bentley negro se deslizó silenciosamente a mi lado. La ventana bajó, revelando el perfil inexpresivo de Demon adentro. Su voz era baja, pero el comandante no dejó lugar a la negativa. Mis pasos se detuvieron. No lo miré, en su lugar dejé que mi mirada se desviara hacia el cartel de neón menos iluminado en la distancia. ¿Por qué el señor Demon no parece preocupado por su preciosa Lilith? Claramente ella te necesita desesperadamente ahora mismo. Niam giró la cabeza, sus ojos oscuros se clavaron en los míos con una intensidad penetrante. ¿Hiciste esto? Su tono no era acusatorio, más como una confirmación de que ya sabía la respuesta. Lentamente me quité las gafas de sol, encontrando su mirada escrutadora. Tenía menos puesto, señor. Demonio, me adula. Una risa fría escapó de mis labios, aguda contra la brisa nocturna. Solo levanté una esquina de la alfombra sucia que todos trabajaron tan duro para mantener en su lugar. Que tu precioso primer amor baila en las nubes mientras nadie tiene permitido mirar el barro debajo de sus pies, su mandíbula apretada, sus ojos lo suficientemente agudos como para sacar sangre. La odias, así que recurriste a estas tácticas. Despreciable. Despreciables en comparación con ella. Cuando descubrió que me estaba muriendo de cáncer de estómago, ella deliberadamente organizó el accidente automovilístico que se suponía iba a quitarme la vida. Demon, lo interrumpí, mi voz como un trueno entre nosotros. Dime, ¿quién es el verdadero monstruo aquí? La última palabra explotó entre nosotros como un rayo. Accidente automovilístico, cáncer de estómago, repitió las palabras mecánicamente, su voz reseca. TCH. No importa si no lo haces ahora. Lo descubrirás pronto. Sin otra mirada al horror ceniciento que amanecía en su rostro, me giré para irme. Lilith, esto es solo el comienzo. Al ver mi retirada, Demon inmediatamente salió para bloquear mi camino. La persona que me salvó en ese entonces ¿fuiste tú? La voz ronca de Demon raspó como una espada oxidada. Importa, me sacudí su mano, mi voz helada. Es un poco demasiado tarde para el señor. A Demon no le importaba ahora. Hice una pausa deliberada, dejando que mi mirada recorriera su rostro exangüe y afligido. Después de todo, tu preciosa Lilith sigue esperando que la salves, ¿no es así? Su reputación vale mucho más que mi vida. Dicho esto, le di la espalda a la devastación grabada en sus rasgos y me alejé sin mirar atrás. El frío resplandor azul de la pantalla de la computadora iluminó mi rostro al encenderla. Abrí la carpeta encriptada, revelando varios documentos que descansaban silenciosamente en su interior.
Morgana, la exquisitamente refinada madrastra de Damon, había pasado décadas ocultando meticulosamente sus secretos, sus orígenes en los barrios bajos, su ascenso a la alta sociedad mediante cirugía plástica y credenciales falsificadas. Más tarde se convirtió en la amante del difunto padre de Damon Balón, y finalmente suplantó a su esposa, utilizando los recursos de la familia Damon. Blanqueó sumas astronómicas para su incompetente hermano menor, lo suficiente como para enterrarlo en prisión de por vida. Aún más condenatorio, Lilith era la hija ilegítima. Morgana nació durante su romance con Balón. Casi nadie lo sabía. Una a una, las pistas anónimas y las fotos incriminatorias salieron a la luz. Cuando terminé amanecía. Me recosté en la silla, cerrando los ojos resecos. En lo profundo de mi cuerpo, ese familiar dolor sordo comenzó a latir de nuevo. Un cruel recordatorio del poco tiempo que me quedaba. Entonces mi teléfono vibró de repente sobre el escritorio. Su pantalla se iluminó con el nombre de Damon. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Entonces apareció un mensaje de texto: ¿hiciste esto? Sonreí con suficiencia, poniendo el teléfono en silencio y volteándolo boca abajo sobre la mesa. Damon, el sabor de la traición con mentiras apenas comienza. 3 días después, la gala benéfica anual más importante de la familia Damon se celebró en su lujosa propiedad junto al lago. Lilith, vestida de cuero, no apareció. Parecía que las consecuencias de lo anterior la habían obligado a un aislamiento temporal. Ignoré el peso de cada mirada. Tomé una copa de champán y me dejé llevar. Hacia un rincón tranquilo del salón de baile, el banquete se desarrolló con precisión mecánica. Damon subió al escenario como representante de la familia para pronunciar un discurso, su voz se mantuvo firme, su comportamiento, tan sereno como siempre. Pero al observarlo más de cerca, un cansancio indeleble y una sombra se aferraban a su frente. Morgana la siguió hablando en nombre de la fundación de la familia Damon con tonos melosos, enumerando meticulosamente las obras de caridad de la organización. En el momento en que Morgana terminó su discurso, el sistema de sonido envolvente de alta gama negativo alrededor del salón de banquetes estalló repentinamente con estática ensordecedora. Un gas colectivo se extendió por la multitud. Entonces una voz masculina mecánica, alterada digitalmente, cortó el caos, resonando por el pasillo con una claridad aterradora. Señora Damon, señorita Morgana, mientras nos dan sermones sobre caridad y virtud en el escenario, ¿recuerdan siquiera su nombre de nacimiento, Pearl, o que crecieron en los destartalados edificios de viviendas de Spring Breeze Lane? ¿Debería refrescar cada recuerdo honesto con fotos de su rostro antes de la cirugía plástica negativa? Silencio absoluto, la variedad de la gota de aguja negativa. La sonrisa en el rostro de Morgana se congeló en medio de la expresión negativa. Se quedó paralizada, su cuerpo temblando incontrolablemente como si estuviera atrapado en lugar por clavos invisibles. La enorme pantalla de proyección, que había estado reproduciendo el vídeo promocional de la familia Damon, de repente parpadeó. La foto de archivo hipernegativa de un antiguo registro familiar explotó en la pantalla: nombre Perla. Lugar de origen ciudad 20 Spring Breeze Lane, edificio 20, junto a ella, una foto de su juventud, blusa floral barata, trenzas torpes, estaba pegada para que todos la vieran, una noche menos y día menos contraste con la alta sociedad. Enjollada frente a ellos ahora, una matrona en el público Caldén contuvo su grito, sus ojos brillaban con desprecio y alegría voyeurista: no, falso, esto es una calumnia, apáguenlo. Alguien lo apagó. Morgana finalmente espetó. Su voz estridente por la histeria, se abalanzó hacia el panel de control, solo para ser interceptada por el anfitrión que estaba cerca. La implacable voz electrónica presionó, imperturbable, su lavado de dinero menos y transferencias de ácido para su hermano. Señor Stark, las operaciones ilegales que realizó bajo el disfraz de la fundación de la familia Damon, se han presentado informes detallados de denunciante sometido, tu meticulosamente construida personalidad aristocrática, nada más que mentiras y ganancias mal obtenidas. La pantalla se desplazó rápidamente a su evidencia cuidadosamente seleccionada para acentuar cada acusación. Un suave plop. Morgana finalmente se había derrumbado, sus piernas cedieron, enviándola al suelo pulido del escenario. Su cabello perfectamente recogido cayó suelto, su costoso vestido color champán se arrugó, el polvo manchó su superficie una vez prístina, el salón de banquetes estalló en caos, los flashes explotaron como disparos, todos apuntando a Morgana como una figura destrozada en el escenario. Jadeos, susurros, anuncio como hago trampa, risas burlonas surgieron como un maremoto.
Las mismas socialites que una vez la habían llamado hermana y la adularon ahora retrocedieron con disgusto, sus rostros tallados en hielo. Mientras luchaban por distanciarse, Demon se quedó congelado debajo del escenario, su rostro era una tormenta sin un oscuro tono carmesí, sus ojos ardían en la empresa desmoronada de Morgana en el escenario. Luego se dirigieron violentamente hacia mí entre la multitud, esa mirada se enturbió con la furia de un tsunami sin fuerza y la humillación de haber sido tomado como un tonto, él sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Encontrando sus ojos a través del caos, levanté mi copa de champán entre nosotros, el cristal captó la luz, refractando un brillo frío e implacable, no bebí, en cambio, estiré mis labios en una lenta sonrisa venenosa, una silenciosa declaración de guerra, la expresión de Demon silbó en algo monstruoso. Se abrió paso entre la gente que bloqueaba su camino y se dirigió hacia mí como un huracán viviente de rabia, como si me hubiera engañado con sus propias manos. Justo entonces los remos tirados del banquete se abrieron de golpe, varios hombres en uniformes oscuros pavoneándose con expresiones sombrías, el oficial a cargo mostró su placa, su voz cortando el caos como una cuchilla: señorita Morgana, somos de la Agencia de Impuestos Municipales, División de Inspección y Unidad de Delitos Económicos de la oficina, está bajo investigación por evasión fiscal masiva y transferencias ilegales de activos. Por favor, acompáñenos al interrogatorio. Ante esas palabras, Morgana, aún desplomada en el escenario, se quedó completamente inerte, con los ojos en blanco mientras se desmayaba. Se desató un completo caos. Los reporteros se arremolinaron como buitres, los invitados se dispersaron como ratas, la seguridad se desplegó en todas direcciones. La arremetida de Demon hacia mí fue brutalmente interrumpida por la multitud y el caos. Me mantuve firme observando fríamente cómo se organizaba el espectáculo, viendo cómo se llevaban a Morgana como si fuera basura, viendo a Demon retorcerse de furia impotente en el epicentro de la vorágine. Con un suave tintineo, dejé mi copa de champán en la mesa del banquete. Morgana, tu cuento de hadas ha terminado. A continuación, tu preciosa hija Lilith. 13 al final. Demon nunca traspasó ese muro de caos. Guardaespaldas y asistentes corrieron a protegerlo. Sus rostros estaban sombríos por la urgencia, su expresión era tan oscura que parecía sangrar sombras, su mirada fija en mí como un depredador que acecha a su presa, la brisa nocturna traía un frío que rozó mis mejillas, calmando levemente la furia sangrienta que se agitaba en mi pecho. Mi teléfono vibró dentro de mi bolso, un mensaje seguro objetivo ha llegado al sanatorio de Jade Bay, el centro médico privado más exclusivo de la ciudad y el refugio de emergencia que Demon había preparado para Lilith después de que estallara el escándalo del yate, así que aunque Demon albergaba sospechas sobre Lilith, viejos afectos aún lo obligaban a extenderle este último salvavidas, me burlé fríamente. De vuelta en mí apartamento contacté de inmediato con mi equipo de investigación privada de primer nivel, vigilar a Jade Bay, especialmente las idas y venidas alrededor de la sala de Lilith, prestar especial atención a una enfermera llamada Raven. Raven había sido el lunar de Morgana incrustado con Lilith durante años. En mi vida pasada, muchas de las órdenes más sucias de Morgana habían sido transmitidas a través de esta cuidadora aparentemente inocua. Ahora que Morgana se estaba desmoronando, ¿qué haría su fiel perro a continuación? Las posibilidades eran deliciosas, como era de esperar. En menos de 20 horas, llegaron las últimas imágenes de vigilancia. En el pasillo del ala VIP del sanatorio, sumida en la oscuridad de la noche, una mujer con uniforme de enfermera y mascarilla quirúrgica entró sigilosamente en la habitación de Lilith. Minutos después, emergió con una pequeña memoria USB en la mano. Mis detectives anonimizaron las imágenes y las distribuyeron a los principales medios de comunicación. Pronto llegó la noticia de última hora: Lilith fue despedida de la compañía de ballet por abuso de poder y daño a la reputación. La agencia rescindió el contrato. Simultáneamente, algunos medios filtraron imágenes parciales de su participación en el incidente del yate. El vídeo mostraba a Lilith ayudando al gerente general Cyrus a entrar en una habitación. Su publicación desató una polémica en línea. La reacción de Diamond fue incluso más rápida de lo previsto. Esa misma noche, tras recibir las nuevas pruebas, se produjo una violenta. Un grito surgió de la sala VIP de Lilith, a través de los dispositivos de escucha remotos que mi equipo había instalado. El rugido de Diamond y los sollozos histéricos de Lilith se oyeron nítidos. Falso, todo, Niam se lo inventó. Diamond, créeme, mamá miente, está loca, solo dijo esas cosas para salvarse, arrastrarte a un asesinato fue idea suya.
Preservación. Entonces la voz de Daimon con los dientes apretados: Lilith, mírame, ¿quién me salvó esa noche? Fuiste tú, ese fragmento roto de la insignia del colegio, lo instalaste tú, yo, Insgerme, y que si lo hice. La voz de Lilith se disparó de repente, cruda con furia destructiva egocéntrica. ¿Qué tiene esa zorra de Niam que yo no? Porque te merece, porque mamá tenía razón, debería morir, merecía morir hace años. Másica. Una bofetada sonora atravesó sus gritos, luego un golpe sordo cuando algo o alguien se estrelló contra la pared. Seguido de los gritos de dolor de Lilith, la señal de escucha se disolvió en un caos que hizo añicos los objetos, los crecientes gritos de piedad de Lilith. Daimon claramente había estallado. Daimon, cálmate, señorita Lilith. La súplica desesperada de un guardaespaldas. La voz de Daimon tronó: dile al hospital, la familia Daimon pagará un centavo más por ella, que se pudra. La señal murió en un estallido de estática. Al amanecer, un titular aún más explosivo encabezó las búsquedas de tendencia. La diosa del ballet Lilith abandonada por un cliente, expulsada de un sanatorio de élite, endeudada de la noche 15 con la reputación de Morgana hecha trizas y Lilith destruida. Solo quiero que la jerga permanezca como el arquitecto de esta tragedia y el epicentro de mi sufrimiento pasado. Daimon, la prensa negativa hizo que las acciones de la familia Daimon se desplomaran durante días. El malestar de los accionistas alcanzó un punto de ebullición, su punto de presión más vulnerable, el megacomplejo del barco hundido, un proyecto insignia en el que Daimon había vertido su corazón y miles de millones. En mi vida pasada, había memorizado cada métrica crítica de esta empresa y sabía con precisión dónde estaban sus puntos débiles. A través de múltiples cuentas de fondos legítimos y firmas de corretaje, inicié una campaña precisa de ventas a corto plazo. El capital inundó el mercado como una marea, erosionando silenciosamente la solvencia de la familia Daimon. Simultáneamente contacté al rival comercial más feroz de Daimon, Rafe, el ambicioso y despiadado heredero del conglomerado Hongyuan Group. En la cima del ático del club privado de Rafe, señorita Niam, sigue impresionándome. La mirada penetrante de Rafe me estudió con admiración manifiesta y algo más oscuro. ¿Qué se siente al empujar a tu exmarido por un acantilado con tus propias manos? El señor Rafe me adula. Bebí un sorbo de agua con calambres estomacales intermitentes. Considérelo un trueque, dije, removiendo el agua en mi vaso. Yo proporciono la munición para derribar a Daimon, las debilidades fatales en el proyecto del barco hundido, y usted proporciona el capital y la plataforma para devorar a la familia Daimon y eleva a Hongyuan. Excelente. Rafe dejó su copa, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ahora, tengo curiosidad por saber qué exactamente ojos con él. Lilith merecía morir, esa es la verdad. Mi voz permaneció inquietantemente firme. Ella intentó matarme, y lo logró. Mi mirada se clavó en la suya. Demon, morí justo ahí, en esa tormenta. Bajo esas ruedas. Mi tono era plano, distante, como si contara la tragedia de otra persona, mientras colgabas mi llamada agonizante para encender velas para Lilith. Así que sí, tú también eres un asesino. Ahora preguntas por qué, ¿qué te da el derecho? Enseñé los dientes en una sonrisa sin humor. La verdad detonó en la mente de Demon como una bomba. Retrocedió, golpeando la puerta con un golpe sordo. Cáncer, el accidente de coche, yo, la llamada telefónica, esa noche lluviosa, su cumpleaños. No, de ninguna manera, negó con la cabeza violentamente. Sus ojos se abrieron, desesperados por confirmación. ¿Cómo sigues vivo? Terminé esta oración por él. Sí, yo también me he estado preguntando por qué los cielos me dieron un segundo oportunidad, tal vez para poder verlos caer en desgracia a cada uno de ustedes. Mi muerte, su traición, la malicia de Lilith, los planes de Morgana, verlos pagar a todos por lo que me hicieron. El torrente de emociones finalmente rompió la frágil presa dentro de mí. Un violento ataque de tos me agarró, doblándome mientras me agarraba la boca. Un líquido cálido y carmesí se filtró entre mis dedos, goteando sobre el suelo en gotas agonizantemente lentas. El rojo intenso contra la luz pálida era una pesadilla hecha realidad. Tengo 19 años. Las pupilas de Demon se dilataron de horror mientras se abalanzaba sobre mí. No me toques. Con lo último de mi fuerza, aparté su mano, mis piernas cedieron y me estrellé contra el frío cristal de la ventana. Levantando la cabeza, la sangre aún manchaba mis labios, mi rostro estaba mortalmente pálido pero mis ojos ardían con una claridad feroz. Demon, mira mi sangre, jadeé en busca de aire, cada palabra una lucha pero dicha con claridad cristalina. Esta es tu recompensa para mí, tu indiferencia, la crueldad de Lilith, las conspiraciones de Morgana. Poco a poco, me empujaste a esto. Ahora, ¿estás satisfecho? No, no. Demon miró fijamente el charco carmesí que se extendía
Luego mi rostro ceniciento, el terror y el remordimiento se estrellaron sobre él como un maremoto de agua helada, sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo con un gesto repugnante, levantando la cabeza, las lágrimas corrían ríos por sus mejillas. Sucias, Niam, lo siento mucho, sollozó incontrolablemente, su voz destrozada más allá del reconocimiento, estaba ciego, tan estúpido, te arruiné, perdóname por favor, no mueras, no me dejes, su mano temblorosa se extendió hacia mí, luego cayó hacia atrás, demasiado asustada para tocar, observando su estado completamente destrozado, cada agravio, cada resentimiento, cada desesperación de ambas vidas se estrelló sobre mí como un maremoto, solo para retroceder con la misma rapidez. Dejando atrás un agotamiento interminable, menos remordimiento tardío era más barato que las malas hierbas, apoyándome contra el frío cristal, estabilicé mi cuerpo desmoronado y me enderecé lentamente, demonio, mi voz era terriblemente tranquila. Tus disculpas, tus lágrimas, tus rodillas en el suelo, no significan nada para mí. Levantó la cabeza bruscamente, sus ojos, sin lágrimas y borrosos, ahora llenos de una desesperación aún más profunda, todo eso. Señalé la mancha carmesí en el suelo, luego. Mi pecho y este espacio vacío aquí, nunca podrá ser llenado. Viendo su rostro desvanecerse por completo, continué con el mismo tono gélido, pronunciando las palabras más crueles posibles. Esta es tu retribución, así que por mi vida. Un ataque de tos me agarró mientras tiar. Agaba la sangre que subía por mi garganta. Si Dios lo acepta, como lo toma, eso es asunto mío ahora, pero lo juro, nunca volverá a tener nada que ver contigo. Ahora Demon dejó escapar un grito primario de agonía, sin otra mirada. Pasé junto a él hacia la puerta abriéndola de un tirón, más allá yacía un pasillo vacío, destino desconocido, y mi campo de batalla final, uno que me pertenecía solo a mí. 20. El ascensor al final del pasillo se abrió silenciosamente. Entré y presioné el botón del garaje subterráneo. Mientras el coche descendía, una leve ingravidez se apoderó de mí, otra oleada de dolor gástrico se desplomó, el sabor metálico en mi boca amenazaba con asfixiarme, apoyado contra la fría pared del ascensor. Cerré lentamente los ojos. Demon, Lilith, Morgana, recogí cada oda muerta dedicada a mí con mis propias manos. Un elegante sedán negro esperaba afuera de Draife, el mejor hospital de la ciudad ha sido alertado, los especialistas están esperando. Sus palabras fueron cortantes mientras su mirada recorría mi rostro exangüe. ¿Estás seguro de irte ahora? Necesito una última mirada. ¿A qué? Me deslicé en el auto, mis movimientos lentos por la debilidad, a las ruinas del Imperio Demon. O Demon arrastrándose como un perro callejero, apoyado contra el frío asiento de cuero. Cerré los ojos, el agotamiento se me notaba en la voz. Se acabó, señor Raife, como acordamos, mi parte de las ganancias de la sedición, todo irá a la Neón y la Fundación. Raife guardó silencio un momento antes de arrancar el auto. Vale la pena, Naem, pasar tus últimos días en un futuro que tal vez nunca veas. Se refería al fondo de caridad llevando el nombre de mi madre, dedicado a niños pobres con cáncer. Mejor que desperdiciarlo en odio inútil. Viendo pasar borroso el velo, añadí, al menos esos niños aún tienen un futuro, una oportunidad, a diferencia de mí. Otro violento ataque de tos me agarró, esta vez imparable, sangre caliente salpicó de mi boca, tiñendo mis palmas de carmesí. Naem, la voz de Raife se quebró de pánico mientras tiraba del volante, deteniéndome, lo despedí con un gesto, jadeando en busca de aire mientras mi visión se nublaba. Hospital, rápido, logré decir las palabras entre respiraciones entrecortadas. 21. La sala VIP en el mejor hospital de la ciudad era brillante y estéril, sin Demon, sin Lilith, sin Morgana, solo el olor a antiséptico y el pitido rítmico de las máquinas. El tiempo se movía de manera diferente aquí, el dolor era el telón de fondo constante con breves respiros de los analgésicos que se convertían en preciados lujos. La mayor parte del tiempo, entraba y salía del sueño, la consciencia flotando dentro y fuera, cuando estaba despierto. Actualizaciones de Raife parpadearía en mi teléfono. La quiebra familiar, demonio finalizada, barco hundido adquirido con éxito por el grupo Han Yuan. Morgana condenada por evasión fiscal, lavado de dinero y fraude. 25 años mínimo de prisión. Demon vendió todos sus bienes personales para pagar deudas. Desapareció sin dejar rastro. El aviso final decía, Lilith condenada por soborno comercial y malversación de fondos de una compañía de danza. Prohibición de por vida del ejercicio artístico profesional. Ahora, leer estas actualizaciones me pareció como si le hubieran sucedido a otra persona. Una noche de insomnio, un dolor insoportable me arrancó de mi estupor. Mi mente estaba terriblemente despejada, mientras que mi cuerpo se sentía insoportablemente pesado. Justo entonces, la puerta del hospital se abrió con un crujido.
Una silueta de Nade se detuvo en las sombras de la puerta. Demon me había encontrado. No pedí ayuda ni me moví, solo lo observé como a un extraño que pasaba. Avanzó arrastrando los pies con pasos pesados e inestables, la mirada fija en mi brazo cubierto por la vía intravenosa y en el rostro pálido bajo la máscara de oxígeno. Niam, Niam. Su voz se quebró con una súplica desesperada. Yo. Llegó demasiado tarde, perdóname, perdóname, fui un bastardo, ciego, te arruiné, por favor, no mueras, no te vayas. Sus disculpas incoherentes se derramaron, lágrimas calientes golpeando contra el suelo, viendo esto. Una calma inquietante se apoderó de mí sin odio, sin satisfacción, sus lágrimas se convirtieron en olor, su remordimiento, su servilismo llegó demasiado tarde, mi visión se nubló mientras la consciencia se escapaba como una marea que se retira, demonio, con mis últimas fuerzas, mi voz apagada llegó a la máscara de oxígeno, el hombre arrodillado en el suelo se enderezó de golpe, sal, la palabra se escapó de mis labios clara, final, mi mirada era hielo menos oro, vaciada de toda emoción. La luz en los ojos de demonio murió instantáneamente, miré más allá de su figura desmoronada, mientras la consciencia se hundía en una cálida oscuridad, mi cuerpo se sentía imposiblemente ligero, finalmente se acabó 20 o un mes después, en la solemne oficina de un abogado. Gray estaba sentado inexpresivo detrás de un enorme escritorio, frente a él estaba sentado un hombre demacrado de ojos hundidos. Según el testamento y los documentos notariados de la señora Niam, sus bienes totales, de aproximadamente 1.708.000 millones, se doñan incondicionalmente a la Fundación Neon and Charity, destinada a financiar el tratamiento y la investigación de niños con cáncer en situación de pobreza en China. La voz del abogado era serena y precisa. El cuerpo de Demon se estremeció imperceptiblemente. 1.708.000 millones. Preferiría dárselo todo a desconocidos antes que dejarle un solo céntimo. Además, el abogado deslizó un documento. El estruendo de las copas de cristal, mezclado con los gritos de Lilith, resonó débilmente en la memoria. Especificó una condición para su herencia. El tono del abogado seguía sin cambiar. Debe firmar esta renuncia permanente, renunciando a todos los derechos sobre los bienes de la señora Niam, y a cualquier relación titular con ella. La transferencia entra en vigor inmediatamente después de la firma. La mirada de Demon se posó en la línea de la firma. Su mano temblorosa levantó el bolígrafo, que permaneció suspendido sobre la página durante una eternidad. El abogado esperó. En silencio, sin apresurarse, el tiempo pasó segundo a segundo. Finalmente una lágrima ardiente salpicó el papel prístino, extendiéndose hasta convertirse en una pequeña mancha. Demon firmó. El abogado recogió los documentos, entregándole las llaves del apartamento y una carta sin sellar con desapego profesional, acompañando el testamento. Cementerio de la montaña Fénix en las afueras de la ciudad. Una lápida de mármol negro oscuro tenía solo 2 caracteres. Niam. Frente a ella reposaba un ramo fresco de lirios blancos que aún brillaban con el rocío de la mañana. Junto a las flores había un sobre abierto. El viento volteó una esquina de la carta, revelando una caligrafía familiar, elegante pero afilada. Demon, guarda las llaves. Esa jaula me atrapó durante la mitad de mi vida. Ahora es tuya. Mira fijamente esa ventana del suelo al techo todos los días, tal como una vez vi tu espalda alejarse. Día tras día saborea el sabor lentamente. No hay necesidad de luto. Lo encontraría asqueroso. Las últimas palabras de Niam.